¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos encontramos hoy con el doctor José Ramón Eguíbar, maestro en Ciencias Fisiológicas y doctor en Neurociencias, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con quien vamos a charlar sobre los cambios que sufre el cerebro humano en condiciones de confinamiento a causa de la pandemia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Mónica, a ti, y muchas gracias por haberme considerado en esta serie de entrevistas. Muchas gracias. Doctor, para empezar a entender los efectos de la pandemia, díganos, ¿cómo se adapta el ser humano a nivel neurológico a situaciones inesperadas como el confinamiento y las medidas sanitarias extremas ocasionadas por el COVID-19? Mira, a mí me gustaría primero empezar para decir cómo le hace el cerebro ante cualquier circunstancia inesperada o novedosa. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos exponemos a una situación de peligro? ¿Qué sería lo más frecuente? Pues tener enfrente un perro rabioso, o que vayamos a ser asaltados, o que recibamos un bocinazo de transporte público muy cerca, en el cual hay riesgo de que nos atropelle. Entonces, el doctor Selye, un destacado investigador neurocientífico, creó una palabra que luego derivó en otra que se llamaba síndrome general de adaptación. Es decir, ¿qué respuestas me da mi cuerpo para que yo me adapte a estas situaciones novedosas? Ahora le llamamos estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vemos un perro rabioso? Pues nos va a subir la presión arterial, nos va a subir la frecuencia cardíaca. Eso no lo sentimos, pero pasa en la sangre. En nuestra sangre se llena de glucosa, un combustible que usan los músculos para poder trabajar. Se nos dilatan las pupilas para ver mejor, y esta reacción de estrés sirve para pelear o para huir. Es decir, si vemos que podemos huir, pues es lo más inteligente y salir corriendo, ¿verdad? Del asaltante. Si no, o del perro rabioso. Si no, pues lo confrontas, ¿no? Qué sé yo, agarras una vara y le das de varazos al perro, o tratas, si eres más grande que él y fuerte, ahí mides fuerzas, tratas de agarrar al asaltante, o en fin, lo que hemos visto ahora tanto, desgraciadamente, en México, en el asalto a los transportes públicos. Entonces, esa es la palabrita ahora que llamamos estrés. Ese es un estrés agudo, que es muy diferente a un estrés crónico, es decir, un estrés que se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, ahora los de las colegas de la Ciudad de México, que van a tener que adaptarse a que no hay metro. Entonces, si viven en Iztapalapa y trabajan en Naucalpan o en Tlalnepantla, que no es infrecuente, pues el traslado que les llevaba 1 hora, ahora a lo mejor les va a llevar 2 horas, entonces tienen que levantar más temprano. En el metro hay menos asaltos que en el transporte público, entonces también yo me puedo estresar mentalmente, porque sé lo que me va a esperar. Y este estrés crónico produce otra adaptación que el doctor Bruce McEwen, un investigador que murió hace 3 años de la Universidad de Nueva York, propuso un término, alostasis. Es decir, tú ahora regulas hacia arriba. Como no puedes controlar ese estresor, tú como ciudadano no puedes ir y arreglar al metro, ¿verdad? Entonces te tienes que adaptar. Pero eso tiene un costo. Por un tiempo tú tienes esta respuesta de alostasis. Después de un tiempo puede empezar a tener efectos deleterios en tu salud. A casi 1 año de estar pues de manera fuerte, recluidos más o menos, pero con una tendencia a no ir a lugares sociales, y siendo los humanos un animal social, pues estamos sujetos a esta situación de estrés crónico. Algunos nos hemos adaptado, es decir, hemos tenido alostasis. Me estoy anotando, aunque en algunos momentos ha sido muy difícil, y otros empiezan a tener signos de que no se están adaptando y empiezan a tener
patologías mentales y patologías del organismo en general, porque tú te imaginarás que el tener y tener y tener respuestas no es nada bueno. Doctor, ¿cuáles son los principales cambios que se registran a nivel cerebral para adaptarse a este tipo de situaciones adversas? Bueno, una parte muy importante es una cosa que se llama sistema límbico. Se le llama sistema límbico porque está en el borde entre el cerebro más nuevo, la neocorteza se llama, la que nos hace ser humanos, la que ustedes ven, este cerebro lleno de circunvoluciones, de cosas que se pliegan sobre sí mismas, que es una característica de los mamíferos más evolucionados, y entre los más evolucionados pues están los simios, nosotros, los orangutanes, los chimpancés y los gorilas. Abajo de eso hay este borde de una estructura neuronal que compartimos con otros animales inferiores en la escala evolutiva, por ejemplo, los reptiles, y ese sistema límbico es el que se encarga de las respuestas emocionales, ¿sí? Entonces, pero es muy importante, porque, por ejemplo, a través de él se busca comida, se busca pareja para aparearse y pasar los genes a la siguiente generación, se busca agua cuando se tiene sed, y se tienen emociones como la ira, la empatía, etcétera. Son mecanismos muy básicos, pero muy eficaces. Y entre esas estructuras hay una que se llama hipocampo. Se le dice así porque se parece a los hipocampos que hemos visto en el mar, y allí reside la memoria, y ese cambia. Cuando uno está encerrado, uno es un animal social, y yo estoy seguro que si algo le hace falta a todos después de haber estado encerrados, pues es poder ir a comer a un restaurante, por ejemplo, o yo me acuerdo de algunos colegas universitarios que se iban a jugar dominó los jueves. No sé por qué eran los jueves, no podía ser ni miércoles ni viernes. Los universitarios jugaban dominó los jueves. Bueno, pues se iban los jueves. Las señoras que se reunían a desayunar, o las que hacen labores altruistas, todo eso se rompió. Y la verdad es que creo que esa es la parte más difícil, y es la que requiere de un esfuerzo racional, consciente, de mucho trabajo para que tú puedas confrontar esto, ¿no? Es un poco como el que tiene depresión, ¿no? Si tú le dices échale ganas, no le dijiste nada, porque él tiene algo en su cerebro que le impide no estar deprimido. Entonces, aquí no es de echarle ganas, es de hacer un esfuerzo consciente de análisis, de qué está pasando y de cuáles son las estrategias. Eso va a depender de cada quien que puedas usar. Hay algunas generales. Al cerebro le gusta el orden. Entonces, si usted hace una rutina, ahora que ya regresamos del famosísimo episodio Guadalupe Reyes, es muy bueno que se pare a la misma hora, desayune, si hace ejercicio que lo haga a la misma hora, que trate de comer. Creo que eso es lo que más nos ha afectado, ¿verdad? Se ha afectado el horario de comida, como no hay aparentemente una responsabilidad, lo movemos. Eso no es bueno, eso no le conviene al cerebro. Al cerebro le gusta si se come a las 2, o así es a las 3, y que traten de hacer. Eso les va a ayudar mucho a que el cerebro sepa qué es lo que sigue. Generalmente el cerebro está viendo un poquito de adelante de mí. Es medio absurdo, ¿verdad? Pero yo hago las palabras ahorita antes en mi cerebro y articulo lo que te voy a decir a ti y a todos los que vean este video antes de que esté yo hablando. Entonces, esa es la manera en cómo opera el cerebro. Doctor Eguíbar, mencionó algo muy importante, el caso de la gente que sufre depresión, cuando uno les dice échale ganitas y se olvida de que en realidad lo que le está pasando a esa persona también tiene que ver con la química cerebral. En el caso de los cambios adversos que estamos sufriendo, también se produce una química cerebral diferente a la que teníamos en la vida cotidiana normal. Claro.
porque te está faltando el abrazarnos, por ejemplo, ahora está demostrado, se libera, no importa el nombre, lo voy a decir, pero no es para que se lo aprendan, péptidos que produce el cerebro, uno de ellos es muy importante, se llama oxitocina, y ese péptido produce empatía, que tú y yo la tenemos desde hace muchos años porque somos colegas universitarios y por otras razones, porque hemos convivido como ahora, hemos platicado. Entonces, pero si yo te abrazara en este momento, subirían más mis niveles de oxitocina. Es decir, promueven algo, voy a decir una palabra en inglés y luego la traduzco. Estas son de las que son difíciles. Social bonding. Es decir, como el pegamento que hace que las relaciones sociales sean muy estrechas. Y si tú te pones a pensar en este momento, fuera de tu círculo familiares, pues tienes 2, 3, 4, 10 amigos, 15, pero no 1000. Nadie puede tener 1000 amigos. Bueno, solo en Facebook, pero esos no valen, porque son virtuales, no los ves, no sabes. Pero reales, de carne y hueso, es muy limitado el número de amigos que tienes. Luego tienes tus compañeros de trabajo. A lo mejor algunos de ellos son tus amigos, es altamente probable, pero otros son tus compañeros. Y unos te caen bien y tienes mejores relaciones que con otros que pues te son más neutros o no los has tratado suficientemente. Pero tampoco todos son tus amigos, digamos, o tus pares que aprecias. No. Los respetas y por eso es muy importante el proceso educativo. Te das cuenta que ahorita estos niños que no están yendo a la escuela, lo que están perdiendo más es esta capacidad de tratar con la gente, porque también entre esos compañeros universitarios hay unos que te caen muy mal, te caen gordos, decimos, ¿no? Pero no vas y les das de puñetazos en la cara. Si estás con un amigo, aparte de que se libera oxitocina y se establece este pegamento social, se libera dopamina, otra sustancia, y esa es la que te hace sentir muy, muy, muy bien. Entonces, a todos nos ha pasado, por ejemplo, yo le hablé por teléfono a un amigo de toda mi vida, compadre, que quiero mucho, y pues luego sentí eso, ¿no? A través del teléfono, este vínculo estrecho, muy estrecho. Entonces, rompimos eso. Y no nos damos cuenta, yo por eso te decía, al cerebro le gusta el orden y somos animales sociales. Por lo tanto, requerimos del contacto físico a través del habla. Esto ha sido una herramienta maravillosa. Yo al rato voy a dar clases. ¿Quién me hubiera dicho hace 10 años o cuando estudié que eso iba a ser posible? Entonces, ¿esta herramienta sirve? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Sustituye las relaciones sociales? De ninguna manera. Y ese es un déficit que tenemos tú, yo y todos los que nos van a ver. Y no va a acabar hasta que pues, podamos volver a convivir. Y seguramente esa nueva convivencia va a ser con cubrebocas por muchos años. Doctor, esta plasticidad cerebral, esta capacidad del cerebro para recuperarnos, reestructurarnos y adaptarnos luego puede ser de una lesión, una enfermedad o las situaciones adversas como las que estamos viviendo. ¿Es igual en todos los seres humanos o hay ciertos grupos de población que tienen mayor plasticidad cerebral o la han cultivado? Es una extraordinaria pregunta, Mónica. Déjame decirte, como muchos procesos fisiológicos, como el latido cardíaco o la elasticidad de las arterias, pues igual el cerebro es más plástico en las primeras etapas, en los bebés, digamos, en los preescolares, menos de 6 años, que en los escolares, que en los jóvenes, que en los adultos, que en los ancianos, ¿no? Por cierto, y como esto está dirigido a la Universidad de los Adultos, la vejez o la ancianidad no es una enfermedad. Es una etapa de la vida, como lo es la niñez, la juventud o la adultez. Este es un concepto que hay que quitar, porque si uno ve los programas, el que la gente sea mayor implica que está enferma, y no. Tan es así que ahora tenemos una universidad para los adultos, una iniciativa extraordinaria
que ha dado el rector y que pues liderea el doctor Jaime Vázquez, que de una manera extraordinaria. Entonces, regresando a la pregunta, sí, los niños van a tener mañana, sí, los niños en general de 0 a los 14 años van a tener una capacidad de compensar cualquier daño mucho más efectiva que los jóvenes, etcétera. La otra cosa es que sí hay un aspecto personal, de tal manera que puede haber capacidades más rápidas de recuperación en algunas personas y en general en las mujeres respecto de los hombres. Ahora sabemos que es muy importante. Si te va bien de los 0 a los 5 años, es altamente probable que el resto de tu vida te vaya bien, a pesar de que tengas adversidades. ¿Qué quiere decir que te vaya bien? Que comas bien, que vivas en un lugar donde haya esto que decíamos, ¿no? Que esté bien, esté estructurado socialmente, que recibas cariño, que recibas soporte. Esos factores es lo que va, digamos, a dejar una impronta, una marca a lo resto de tu vida. Adversidades va a haber, ¿eh? O sea, es parte de la vida normal. Entonces, esto es muy importante, aprender, que nos enseñen a cómo confrontar los problemas. Y eso los mexicanos somos muy malos, muy malos. Por ejemplo, en México la derrota es derrota y no la manejamos bien, ¿no? En Estados Unidos, una derrota, la cultura anglosajona, es una oportunidad y eso hace una gran diferencia. Entonces, alguien que sale derrotado es la oportunidad para mejorar. Así piensan. Nosotros no. Una derrota es una derrota y te señalan tus familiares, mira, no pudo, y se ríen de ti. Esa es una conducta que sería muy bueno cambiarla. Para terminar, quisiera nos dijera, además de tener orden en el cerebro, ¿qué otras cosas podríamos hacer para fortalecer esta neuroplasticidad? Bueno, es muy importante dentro de esa rutina que decíamos, hacer actividades que no sean agradables. Muchas de ellas me van a decir tienen que ver con cuestiones sociales. Ya decíamos que eso no se puede, pero pueden derivarlo a la jardinería o, por ejemplo, a tejer y compartir por esta vía el tejer y, no sé, hacer una manta, una carpeta. Hay varias de estas estrategias. Alguna otra cosa de manualidades. Ahora se puede hacer por vía internet y jugar ajedrez o crucigramas o este tipo de actividades que pongan pues a funcionar al cerebro. Y desde luego entre las dos más importantes yo diría oír música, la que les guste, y leer libros. Ahora ha sido una oportunidad, creo que única en muchos años, por ejemplo, para mí, de poder leer cosas que siempre había querido leer o el libro que había dejado a la mitad, porque pues ahora tienes, sí, un poco de tiempo libre. Realmente, luego las actividades virtuales son muy demandantes, pero eso, darte un espacio todos los días de algo que te sea sumamente muy agradable. Decíamos, Mónica, las patologías mentales más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Más o menos un tercio hemos tenido en algún momento o un problema de ansiedad o un problema de depresión. Nos hayamos dado cuenta o no. Se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud que eso ha subido a un 50%. En algunos estudios incluso a 2/3 de la población. Esto es importante y creo que a través de esta plataforma sería bueno pues que lo escuchasen y que estuvieran atentos a ellos para tratar de tener un soporte de un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, un médico en general. ¿Cómo puede haberse manifestado eso? Pues por un periodo de irritabilidad incontenible. Algo que era normal te hizo enojar y estallaste y lanzaste improperios al aire. Bueno, eso habla de que tu equilibrio mental no está bien. O
que estés efectivamente deprimido, ¿verdad? Que estés por ahí en un rincón, que es como la imagen que tenemos más clara de la depresión, y no quieras tener relaciones con nadie. Pero un aspecto muy importante es precisamente por eso lo asocié con lo último. Cosas que te eran muy agradables y que te producían placer, como oír música, leer un libro, ver una buena película. Ahora se puede con streaming, hay más películas que las que uno puede ver en su vida, etcétera, y que ya no te están generando placer. Ese es un signo de alarma. Y dejo para el final, porque es el más importante, la adicción al alcohol, al tabaco y al resto de las drogas se incrementa en estos periodos de ansiedad y depresión. Y de hecho se ha visto un repunte muy importante en el consumo de drogas legales que podemos medir, tabaco y alcohol, pero también seguramente de las ilegales. Esto es muy importante. Si usted empieza a sentir la necesidad para seguir teniendo su vida normal de ingerir alcohol todos los días, o más de lo que normalmente ingería, usted sabe cuánto tomaba, ¿no? Entonces, si antes tomaba una cerveza diario y ahora se está tomando 6, pues también es un signo de que está en un desequilibrio mental y sería bueno empezar a resolverlo. Doctor José Ramón Eguíbar, agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio. Gracias a ustedes y espero que sea de utilidad. Por supuesto que sí. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.